Certen, métanse con esfuerzo en sus materias y continuamos con el avance de nuestra materia. Estamos grabando como todas nuestras clases, ya están en la página para que ustedes lo puedan revisar y de pasar en algún momento. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro avance. Ayer estábamos en la parte final reflexionando acerca de la responsabilidad social de nuestra visión, tanto a nivel personal y a nivel institucional. Mencionábamos que deberíamos hacer nomás una reflexión de si la visión que yo tengo para mi congregación solo está para las cuatro paredes, solo se centra en el crecimiento de nuestra membresía, el establecer nuevas obras, el construir templos o edificaciones mucho más grandes e importantes, o nuestra visión también está reflejada en el impacto que vamos a tener para nuestro departamento, para nuestro país, para la gente que vive actualmente. Hace instantes un joven me preguntaba si los cristianos podríamos meternos en política. Y le decía, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no si Daniel, si Esther, si José han sido personajes quienes han tenido una influencia política importante en su tiempo, desde el punto en donde han sido llamados? Entonces, hoy por hoy es preferible que un cristiano con principios, con integridad, pueda hacer política, pero la diferencia es que el cristiano trabaja por llamado. Si tienes el llamado al ser un funcionario público, ser un personaje político en medio de nuestro país, adelante, porque quien llama al Señor respalda. Y si el Señor te ha llamado, te va a respaldar. Pero si solamente vas a ir por un capricho, por un gusto, por la moda, por querer generar influencia o por dinero inclusive, no es un llamado, simplemente un deseo personal individual. Entonces el cristiano trabaja por llamado en el área donde esté. Y así como nosotros como pastores, como líderes dentro de una iglesia, tenemos un llamado y creemos que el Señor está respaldando nuestro llamado. Y ante ello, nuestra visión de vida tiene que también reflejar eso, una responsabilidad social de lo que nosotros estemos soñando o anhelando para un futuro. Ya en la última parte hemos ido viendo esto de nuestra visión personal y el bienestar que tenemos. Es nomás para pensar que cuando yo estoy empeñado en cumplir mi visión personal, en el proceso puedo frustrarme, puedo generar, quién sabe, en mí algún tipo de enfermedad emocional, espiritual, física. Y también cuando voy impulsando la visión de la congregación, también podemos atravesar ese tipo de situaciones donde nos enfermemos, nos estresemos, nos dé ansiedad, nos deprimamos probablemente porque no estamos avanzando o tengamos algún tipo de malestar por el estrés, por el cansancio. Es natural. Y ante ello, esta porción vamos a meditar un poquito acerca del equilibrio que deberíamos conseguir en este proceso. Para el bienestar emocional, algunas recomendaciones. El ser humano es mucho más efectivo cuando está relajado, cuando está descansado. Pero cuando está en situaciones de estrés, en situaciones de agotamiento, su toma de decisiones, su bienestar emocional queda afectado. Recordemos un poquito en las circunstancias en donde tú estabas agotado, cansado, estresado, viene alguien y te pregunta cualquier cosa, por tu malestar puedes reaccionar de mala manera. Entonces, es lógico que podamos buscar algunas herramientas, algunas actividades que nos permitan estar mucho más lúcidos. Acá una recomendación, técnicas de relajación. Desde la psicología hay muchas herramientas técnicas que nos permiten relajar. La mayoría de ellas hace un punto fuerte en lo que es la respiración. A veces sencillamente con unos buenos ejercicios de respiración puedes llegar a relajarte y recobrar una vez más las tareas y las energías que tenías para hacer esto.
¿Cómo funciona la respiración? Esto como práctica, traten de hacerlo. Se hace la respiración en 4 tiempos. Imagínate un cuadradito imaginario, en donde la primera de los 4 tiempos, respiras, inhalas. Las siguientes 4, contienes el aire. Los siguientes 4, exhalas. Las siguientes 4, normalizas. En YouTube, hace tiempo he subido, les voy a pasar el link de esto. YouTube se llama Relajación Progresiva de Jacobson. Relajación Progresiva Jacobson Cristiano. A ver, no sé si estará ahí, creo que no está ahí, no está, lo voy a cambiar el nombre. Que les puede servir mucho. Yo recuerdo que esto lo aprendí en la universidad, como una materia de relajación, donde literalmente en la universidad solíamos ir a la clase literalmente a relajarnos. Esa era la actividad. La docente nos daba algunas técnicas de relajación y nos pedía que vayamos aprendiendo esto. ¿Por qué? Porque entre las terapias que aplican en psicología, esto de la relajación se aplica en muchas personas que suelen estar estresadas y traten de aplicarlo, les puede ser muy útil. El link que les voy a compartir es un link que he diseñado, es una guía de relajación que he diseñado para quienes estén atravesando estrés, estén atravesando ansiedad y puedan, aquí está, ya lo he encontrado. Corazón, pues me falta, voy a crearle sus hashtags, aquí está. Y puedan de alguna forma encontrar un poquito de tranquilidad. Lo que ustedes van a aplicar es el detalle de la respiración. La respiración es bien importante para cuando nosotros hacemos relajación. Y ante ello, pueden ir desarrollando de esa manera. Este videito que les estoy compartiendo al grupo de WhatsApp es un videito que lo he diseñado con versículos bíblicos, con palabras sugestivas bíblicas, para que en el proceso nosotros podamos estar en algún momento, quién sabe, estresados y podamos responder o seguir este lineamiento. ¿Qué? Voy a mostrar cuáles. Veremos, tal vez me han baneado. Progresiva. Esta técnica te ayudará a reducir la tensión muscular y el estrés. Les muestro cuáles. Consiste en tensar y luego relajar diferentes grupos musculares del cuerpo. Relájate y siente mi voz paso a paso. Recuerda que en cada paso confiamos en el Señor y en su palabra. Ok, aquí está. A ver, les muestro. Lo que vamos a aplicar como técnica de terapia de relajación es esta. Lo pueden aplicar si desean, tampoco es obligatorio, pero si siguen el procedimiento, van a encontrar como un tiempo en donde se sientan menos tensos, se sientan mucho más tranquilos. Y es este link, es de terapia de relajación de Jacobson. Listo. Ay, no quiero. Ustedes simplemente le dan play y van a escuchar los pasos de relajación. Está acompañado con algunos versículos bíblicos. Solo escuchan la música. La terapia de relajación de Jacobson consiste en estimular, en quitar la tensión muscular en los diferentes puntos que tenemos en el cuerpo que suelen estar tensados. Principalmente cuando nosotros estamos estresados, la región del cuello, de los hombros, de la espalda, de los brazos, de los muslos, de los tobillos,
suelen estar bien tensados. O sea, la enfermedad psicológica afecta nuestro físico. Entonces, ante ello, en esta actividad es recordar, uno, la respiración de 4 tiempos y escuchar la voz y ser guiados por esta voz. Entonces, en el proceso, la voz les va a pedir que vayan tensando, y tensar o presionar el músculo es hacer la tensión como si estuviera haciendo un puño, pero en el sector donde sea el cuello, sea la frente, sea la nariz, sean los pómulos, y pueden tratar de hacerlo, les aseguro que les va a hacer un bienestar. Ante ello, hay también otras actividades de relajación. Cada uno de nosotros suele tener actividades que les relajan. En algún momento conversaba con un joven y me decía, a mí me relaja la música. Cuando yo escucho música, me siento, le decía literalmente, me siento en otro mundo. Y evidentemente, cuando alguno tiene algún tipo de hobby, algún tipo de actividad que es relajante, ya que hablamos de deportes, algún hobby que tenemos, algún pasatiempo, es necesario, o sea, por nuestra salud mental, por nuestra salud emocional, dale nomás tiempos en donde tú puedas salir de la tensión del trabajo, salir de la tensión del ministerio probablemente, ya que un pastor enfermo va a ser menos efectivo en la tarea ministerial que tiene. Busquen y reflexionen ustedes en el proceso del cumplimiento de su visión, qué actividades a ustedes les relajan. Ir a la piscina, ir de caminata, salir a caminar, ir de un viaje, alguna técnica de relajación, a escuchar algún tipo de música, descansar viendo una película. Estas actividades pequeñas que tenemos van a hacer que el resto de nuestro tiempo esté mucho más saludable. Jugar algún juego, hay quienes tienen algún tipo de pasatiempo en particular, siempre y cuando sea saludable, lo podemos hacer. Otra recomendación, el ejercicio físico. Creo que los pastores solemos ser un ministerio muy sedentario, un trabajo muy sedentario. A pesar de que estamos en visitas, aquellos que tienen el ministerio de la visitación en las congregaciones, después de ello, escasamente nos sacamos tiempo para hacer deportes, ¿verdad? O sea, no muchos tenemos un tiempo, quién sabe, para ir a la cancha o hacer algún tipo de deporte como el básquet, el vóley o la natación, porque estamos plenamente enfocados al ministerio. Y está bien. Pablo dice, no, el ejercicio físico para poco es provechoso, pero si queremos estar saludables, más todavía en esta generación donde la alimentación inclusive no es muy saludable, necesitamos buscar más tiempos para ejercitarnos físicamente. El cuerpo se agota, se cansa. Incluso los ojos son músculos. En esta semana pasada estaba dando unos cursos de lectura veloz y les hacía notar esto. Los ojos tienen músculos. ¿Por qué leemos lento? Porque los músculos oculares no están bien desarrollados y leen lento. Pero unos músculos oculares rápidos leen rápido. El cuerpo necesita ejercitarse. La voz misma, si nosotros fonamos bien delgadito, es cuestión de práctica. Lo físico es nomás darle un tiempo determinado para que estemos saludables. Esto tal vez lo hemos escuchado también en estas clases que tenemos, el saber poner límites. Pastores, nosotros como ministros, y ayer les estaba reflexionando también, somos apartados del Señor. Tenemos un privilegio muy importante porque hemos recibido su llamado y lo estamos ejercitando dentro de la iglesia. Pero igual tenemos sueño. Igual nos cansamos, tenemos hambre, nos agotamos, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos familia, tenemos trabajos. Es natural que nosotros pasemos momentos de agotamiento. Y como cualquier otra persona, es bueno también reconocer que debemos aprender a poner límites personales. Acá es donde me refiero que en el ámbito familiar es una de las áreas de donde deberíamos aprender a poner límites. Como reflexionábamos el día sábado, el ministerio es pasajero. Nuestros hermanos un instante estarán
apasionados y enamorados de la predicación que les compartimos. Los años pasan y después también pasaremos nosotros, pero la familia siempre va a estar. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo va a estar ahí. Entonces, parte de poner límites personales es saber decir no cuando se tenga que decir no. Y yo también lo estoy aprendiendo, por si acaso, esta semana. Yo he estado muy agotado estas últimas semanas por no aprender a poner límites, por no saber decir no. Y nos cuesta mucho a los pastores el decir no, porque trabajamos con nuestra culpa de decir no, pero es que nosotros somos los pastores, nosotros tenemos que guiarles, tenemos que estar atentos con ellos. Pero aquí viene la reflexión. Cuando no ponemos límites personales, nos generamos una gran cantidad de actividades y descuidamos otras actividades importantes, como ser las familiares o las personales o nuestras capacitaciones, por no saber decir no o como no saber postergar. Y eso genera, pues, a la larga, una enfermedad interna en nosotros. Y yo sé que hay pastores que incluso llegan a hospitalizarse por el asunto del estrés, porque ya el estrés sobrepasa su capacidad, les genera ya ansiedad porque ya no saben cómo resolver todos los problemas que se les está atravesando y terminan mal y acaban, quién sabe, 1 o 2 semanas sin atender todo lo que tenían que atender y van a tener que buscar apoyo. Entonces, es bueno nomás poner límites en su momento. Para ello quisiera compartirles una estrategia importante dentro de lo que es el trabajo de toma de decisiones. Este cuadrito que les voy a compartir se llama la matriz Eisenhower. Si no me equivoco, les he compartido. No, creo que no. Se llama la matriz Eisenhower. Sí, les he compartido, pero les voy a volver a recordar, ¿no? La matriz Eisenhower es una matriz de toma de decisiones. Juntamente les había compartido para hacerles recordar. Esto nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones adecuadas. A modo de recordarles, les decía que nosotros debemos dar puntuaciones adecuadas al proceso que nosotros estemos desarrollando. Algún instante nosotros tenemos varias actividades dentro de la iglesia y quién sabe nos dicen, pastor, necesito urgente que me visites. Ya está bien, para mí el hermano es realmente de suma importancia en la iglesia y es un 6 para mí. Si le doy del 1 al 10, ¿qué tan urgente es? 6. ¿Qué tan importante es el hermano para mí? Para mí el hermano es muy importante porque es un 10, porque es parte de mi discipulado. Entonces hago el cruce y veo que cae en este punto. Entonces es un punto de, con su ojito lo voy a hacer, que cae en posición de delegar. Quién sabe, alguien me escribe y me dice, pastor, ¿será que puedo conversar contigo? Alguien desconocido me escribe. Y yo digo, claro, le respondo. ¿Cuándo? Me dice. Yo digo, no sé, voy a ver en esta semana. Y entonces, para mí, esta persona que quiere conversar conmigo es urgente. Quién sabe, le doy un 4 porque acabo de conocerlo. Y es importante, tal vez no es tan importante porque no sé realmente quién es. No sé si realmente es alguien conocido, alguien que solo quiere entrevistarme. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, le doy un 4 y le doy un 5 y me va a quedar en este punto. Este cuadrito de la matriz Eisenhower me ha ido a tomar decisiones de manera mucho más adecuada, donde yo le doy un puntaje para urgente o importante y eso me va a ayudar a saber deshacer de algunas actividades y decir no. Aquí es donde vamos, ¿no? No. Porque si yo le meto todo a hacer, tengo que predicar, enseñar, visitar, tengo que ayudar, tengo que resolver el examen, tengo que hacer esto, me voy a llenar de tantas actividades que me voy a estresar y me voy a hacer mucho mal. Entonces tengan cuidado con eso. Sé que tenemos la responsabilidad ministerial de enseñar y capacitar a nuestros hermanos, pero un pastor enfermo no va a poder enseñar de forma adecuada. Un pastor sano, relajado en el buen sentido, ¿no? O sea, lúcido,
va a enseñar, va a predicar, va a visitar, va a tomar decisiones de forma más adecuada. Tengámonos compasión, se llama la autocompasión. Si tú no te compadeces, ¿quién te va a compadecer? O sea, si tú no te dices, no, pobre pastor, que descanse, pobre hermano, que descanse. No, o sea, si tú no te compadeces, probablemente nadie más lo haga. Entonces, ten un poquito de compasión de ti. O sea, si tú ves a alguien que trabaja así, que está agotado desde las 6 hasta las 11 y luego en las noches igual está con actividades, y también en la semana, y dices, uy, pobre hermano, pobre pastor, pensá igual de ti de esa manera. Busca también apoyo. Parte del trabajo que hacemos, queridos pastores, en relación al ministerio pastoral, cuando conseguimos apoyo, nos sentimos acompañados y además de ello, ese apoyo nos permite desarrollar con mayor amplitud el trabajo que vayamos a realizar. Entonces, apoyémonos nomás. Creemos rutinas y pongamos límites otra vez. Las rutinas hacen un bienestar y para ello, el utilizar calendarios, agendas, ese tipo de estrategias va a ser muy útil. Cuando ya tengo mi rutina, ya tengo una agenda bien elaborada, la forma en cómo yo voy a avanzar va a ser mejor, porque ya sé qué tiempos tengo, qué tiempos no tengo y con quiénes puedo comprometerme. En relación a la salud espiritual, ya para muchos es sobreentendido. Nuestro tiempo de oración creo que es lo que nos mantiene siempre tranquilos y confiados en el Señor. El meditar, por si acaso, les decía ayer, es diferente al estudio o la lectura bíblica. La meditación implica leer el verso, aprender el verso y luego reflexionar y pensar en este verso. Voy imaginando, digo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya este verso voy a meditarlo y medito en él y digo, sí, el Señor me fortalece, entonces voy a poderlo, voy a alcanzarlo todo. Además, adelante dice que el Señor a Pablo lo bendijo en momentos de escasez y también en momentos en donde tenía todo y a mí también me va a fortalecer. Entonces, ese tipo de hablarse, de conversarse acerca de la palabra de Dios es meditación, medito en las escrituras. El estudio de las escrituras ya es un campo en donde yo ya voy a hacer, quién sabe, lo que llamamos exégesis bíblica y voy a empezar a dar un mayor detenimiento a la estructura, a las palabras, al contexto de la escritura, de la historia, que es igual importante, nos alimenta. La participación en prácticas espirituales igual nos genera un bienestar. ¿Hace cuánto tú no escuchas prédicas para ti? A veces como pastores, porque nosotros predicamos, ya nadie nos predica, ¿no? Eh, entonces, como una actividad importante, identifica, quién sabe, algún predicador que hoy por hoy, gracias a las redes sociales o YouTube o por Facebook, encontramos a predicadores que lo hacen dominicalmente y que estas palabras pueden bendecir también nuestra vida, pueden alentarnos y darnos palabras precisas, porque igual necesitamos alimentarnos de palabra fresca, de palabra que va directa, quién sabe, a nuestra vida de forma precisa. Entonces, esta práctica de escuchar predicaciones, palabra, consejo, igual es saludable. Pregúntate, ¿hace cuánto ya no te predican a ti? Desde que eras miembro, hermano de la iglesia, donde tú estabas los domingos ahí atento, tomando apuntes, escuchando. Ahora que ya eres pastor, tú te encargas de hacer el sermón, pero seguramente el sermón está enfocado, dirigido a la congregación, no necesariamente a ti o a tu familia, y qué rato te alimentas, qué rato hay palabra para ti, qué rato hay enseñanza para ti, para tus necesidades particulares. Entonces, como recomendación, sigamos en esta participación de prácticas espirituales como el congregarnos, quién sabe, ser parte de la adoración, inclusive dentro de la iglesia, porque este tipo de actividades es lo que nos va a ayudar a mantenernos tranquilos en este proceso de nuestro bienestar. ¿Qué más? En relación a lo físico, al bienestar físico,
Otra vez de calco, ¿no? El asunto del ejercicio. No está de más el tener mejores disciplinas al respecto de lo físico y ir mejorando en ese detalle. También importante el asunto de nuestra alimentación. A ver, sin el ánimo de ofender, pero sí para cuestionar. Yo mismo me cuestiono en este último tiempo, he ido subiendo de peso. Claro que me ven delgado, ¿no? Yo estoy, creo, en mi peso, pero sí estoy con pancita, con barriguita. No, no es muy tradicional eso en mí, pero estos últimos meses he subido de peso exageradamente desde que me he enfermado. Antes de nuestra materia, les contaré como testimonio en el día sábado, pero sí me enfermé fuerte, pero la enfermedad más allá de enflaquecerme me puso sedentario. Entonces, aquí viene la pregunta. Hay incluso refranes que dicen los jóvenes, ¿no? A mí me molestaba mucho con esto. Pastor con panza, pastor de confianza, lo que dicen los jóvenes. Y me solían decir eso a mí, ¿no? Pastor con panza, pastor de confianza. Tú no tienes panza, pastor, me decían. Y, 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 y esto tal vez es a modo de cuestionarnos a nosotros como pastores. Es regular, y eso he ido viendo, muchos pastores suelen ser muy robustos, exageradamente, al grado de ya llegar en algún punto como obesidad. Esto implica un buen testimonio como ministros, como pastores. Acá también la iglesia puede ser culpable porque a veces la iglesia nos sirve realmente con mucha generosidad y espera que también acabemos. Los hermanos de mi iglesia, gracias al Señor, también han entendido eso, que yo tengo el estómago pequeñito y no me sirven también ya tanto y saben que no acabo regularmente, pero siempre lo hacen con cariño. ¿A dónde voy? Muchos de nosotros como pastores probablemente no estamos alimentándonos saludablemente y eso nos va a llevar a tener problemas pues cardíacos, problemas gástricos, problemas de articulaciones por nuestro peso excesivo en nuestras rodillas, en los tobillos, eh, porque un desequilibrio a nivel físico genera problemas secundarios en todo el cuerpo. Si yo quiero mantenerme lúcido, sano, para predicar, para estar con mi familia, para ejercer el llamado que el Señor me ha dado, no más debo dedicarle entonces el tiempo adecuado a mantenerme saludable, físicamente saludable. Eh, Algunos ya por naturaleza son robustos, se entiende, pero hay algunos que no nacieron con obesidad, sino que es los malos hábitos, la falta de ejercicio, la falta de práctica de algún tipo de ejercicio y la mala alimentación han hecho que lleguen a un punto de obesidad y que a la larga, queridos pastores, es triste cuando algún pastor está sufriendo algún tipo de enfermedad por esa causa. Entonces, anticipémonos, veamos si estamos saludables en relación a nuestro cuerpo. Eh, Sé que nosotros como pastores tal vez no gozamos de un seguro o de una atención médica particular, pero si tal vez tenemos esa ventaja, aprovechemos, hagámonos alguna evaluación siempre para ver cómo nos encontramos, porque ya después de que pasa la enfermedad, se desarrolla la enfermedad y es negligencia cuando nosotros sabemos que nos duele algo, pero no acudimos a tiempo y la enfermedad avanza y luego estamos en una situación desventajosa. Sabemos si algo nos duele, algo nos molesta, es importante hacer nuestra revisión correspondiente si realmente queremos alcanzar nuestra visión. Entonces, a ver eh, cómo se ve, ¿no? Es cierto esto, es verdad que muchos consiervos no están cuidando bien su salud. Creo que en la casera no he visto a ninguno, siempre los he ido viendo saludables a todos, ¿no? Así que más bien no hay quien se pueda ofender, pero eh, mientras sigan en eso, estén seguros que si ustedes cuidan su salud, cuidan su alimentación, años para predicar van a tener varios. El asunto del descanso. Hay temporadas que probablemente nosotros no descansamos, ¿no? Cuando estamos organizando una campaña, cuando estamos probablemente con alguna actividad. Si esto se hace cotidiano,
puede ser desventajoso. Entonces, si hay temporadas donde amerita que no vamos a descansar, bueno, es comprensible, pero lo correcto es tener un buen descanso adecuado. La higiene hace mucho, por si acaso, en nuestra salud. Una buena higiene implica también una buena salud para nuestro proceso. Esta era la pregunta que hemos hecho desde el inicio de nuestras clases. ¿Hasta qué edad serviré en la predicación? No sé si le hemos puesto una fecha, por lo menos cuántos años más, una década más, 2 décadas más. Ya me imagino un par de décadas más creo que voy a tener la oportunidad de servir. Y ante esa pregunta, debo cuestionarme también qué cambios voy a hacer para permanecer. Si tengo el anhelo de predicar unos 30 años más, sabiendo que ya voy a tener como 60 años, ¿qué cambios voy a hacer entonces de aquí en adelante? Voy a empezar a mejorar mi salud, voy a empezar a mejorar mis hábitos alimenticios, mis hábitos personales, debo empezar a hacer ese tipo de reflexión. Al respecto de la visión personal y la visión institucional. Esa pregunta había en una de las clases en la primera semana, en donde se cuestionaba que, qué pasa si yo, la visión que tengo en la congregación o en mi empresa es muy diferente a la visión que yo tengo de manera individual. ¿Cómo debería obrar? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cómo proceder ante ello? Aquí unas cuantas pautas. Primero, si la visión que yo tengo a nivel personal la comparo con mi visión institucional o mi visión congregacional, recuerden que para empezar a transcribir o elaborar la visión, uno de los factores importantes es el asunto de los valores. ¿Qué es valioso para mí? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es trascendental para mí? Y reflexionar también en los valores que tiene la institución, la congregación. Si para mí lo importante es Cristo, como Pablo, ¿no? Para mí todo es Cristo. Y para mi congregación también lo importante es Cristo. Esos son puntos en común. Si para mí lo importante es la lealtad y mi congregación puso igual eso, ¿no? Que un valor importante de la iglesia es la lealtad, entonces he encontrado otro punto en común. Sin embargo, si no encuentro muchos puntos en común y realmente es rotundo y clara la diferencia que tenemos entre la congregación y mi persona, entonces tenemos dos caminos. La flexibilidad de nuestra visión implica actualizar nuestra visión. Si realmente yo quiero seguir en esta congregación, quiero seguir en este ministerio que ya tiene su visión, entonces yo lo que debo reflexionar es, a ver, ¿hasta dónde puedo yo flexibilizar mi visión personal? Si la visión de la congregación es hacer avanzadas, es ser una iglesia nacional y de esa manera impactar a la nación a través del buen testimonio cristiano, pero mi visión personal es hacer servicio social con las personas que están en adicción, ¿hasta dónde yo voy a flexibilizar mi visión? Va a depender de mí. ¿Hasta dónde puedo actualizar mi visión? Porque quién sabe, yo tengo un llamado particular con las personas en situación de calle o con las personas que están en situaciones de adicciones, porque yo salí de ese mundo, supongamos, y ante ello yo quiero hacer estos cambios y este ministerio, pero
El ministerio en el cual yo estoy, su énfasis no es ese, su énfasis es predicar el evangelio y establecer nuevas avanzadas en Bolivia para ser de impacto en cada uno de los departamentos. Esa es la visión que tiene la congregación. Se puede flexibilizar lo mío, puedo enfocarme en esa visión y quién sabe actualizar la visión o congeniarla de alguna manera. Ya voy a ser parte de esta visión, pero dentro de esta visión yo voy a ir haciendo ministerios de apoyo a personas en situación de calle y esa va a ser la estrategia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy flexibilizando y estoy actualizando un poco la visión personal que yo tengo para que encaje con la visión institucional, con la visión de la congregación. Pero si yo no puedo alcanzar ese encaje, yo no puedo alcanzar esa, esa flexibilización con el ministerio en el cual yo estoy, lo único que me queda es cambiar de entorno. Esto a veces nos cuesta entender como cristianos. Un pastor, recuerdo cuando era más joven, nos decía con mucha sabiduría, si algún día ustedes no se sienten contentos con la iglesia Nazareno, yo pertenezco a la iglesia Nazareno, ¿verdad? Como miembro, y nos decía, si no están contentos con la iglesia Nazareno, no están de acuerdo con la doctrina que practicamos, ni las disciplinas que tenemos, tomen en cuenta que siempre hay la posibilidad de buscar otra congregación, pero no se vayan hablando mal de la iglesia que les ha recibido, que ha sembrado en ustedes, que les ha dado palabra. Váyanse contentos, alegres y salgan siempre por la puerta, nos decía el pastor. Entonces, creo que es un consejo muy sabio, porque si tal vez la visión personal mía no concuerda con la congregación en la cual yo estoy actualmente, y no estoy de acuerdo con el tipo de liderazgo que tienen, no estoy de acuerdo con el modelo y organización que están llevando, no estoy de acuerdo por dónde se está dirigiendo la iglesia de ser un solo templo, sino yo quisiera llegar a todos los departamentos. No estoy de acuerdo y no hay forma de encontrar puntos en común, ni flexibilizar mi visión, ni tampoco se puede flexibilizar la visión de la congregación. Entonces cambiar de entorno va a ser lo más saludable. Porque ¿para qué te vas a quedar en algún lugar donde realmente no llegas a congeniar, no llegas a tener una visión en común, ni hay puntos en común entre ambos? Solamente se están generando mal a ambos. Porque una persona incómoda que está en un lugar y no quiere estar en ese lugar, empieza a denegar, empieza a hablar mal del lugar, empieza a molestarse. Pero cuando uno está cómodo, por lo menos no cómodo, pero ha flexibilizado su visión y ha actualizado su visión, sabe que está ahí y que puede mejorar esa institución o puede ir ampliando, mejorando la visión de la institución y va tranquilo. Si no puedo realmente cambiar mi entorno eh, y salir de ese lugar, parte de ese proceso también es emprender, ser independiente, ¿no? Es un camino que a veces muchos toman y creo que sabiamente. Yo, sinceramente, no me molestaría si hay quienes quieren emprender de forma independiente, pero que salgan, como dicen en algunas iglesias, ¿no? Que salgan con cobertura, que salgan amistosamente, que no salgan con un conflicto, con difamaciones, con malos entendidos, eh, con cosas que no competen a una identidad cristiana. Cambien el entorno, emprendan de forma independiente, pero siempre salgan por la puerta grande. Cuando vayan subiendo, dice un refrán, no pises a la gente. No vaya a ser que esta gente después suba sobre ti. Entonces uno, mientras tal vez quiere empezar de cero, quiere emprender, quiere ser independiente, es mejor siempre tener amigos que tener enemistades. Porque la vida da vueltas, este mundo es un pañuelo, algunos mencionan así, y que tarde o temprano nos vamos a chocar con la persona, con el ministro, y es mejor decir, mire, pastor, yo no comparto mucho la visión que estamos llevando en la iglesia, pero amo la congregación, estoy agradecido por la palabra que he recibido todo este tiempo, estoy muy contento por todo lo que hemos ido alcanzando, pero creo yo finalmente que el llamado que tengo es diferente. Yo tengo un llamado más al servicio social y sé que tal vez eso no se puede congeniar mucho dentro de la iglesia. Y en esa razón quisiera yo emprender este camino.
pero sin decir nada en contra de su pastor. Es que ese es el detalle. Muchas veces cuando uno parte y va en pro de su visión personal, no se va callado, ¿no? Muchas veces uno empieza a difamar, a decir falsedades contra su liderazgo, contra el pastor, contra la iglesia misma. Y eso, más que hablar mal de la iglesia anterior, habla más mal de la persona misma. En cambio, cuando uno sale tranquilo, agradecido, eh, reconociendo de que hay puntos que no tienen en común, pero que finalmente están sirviendo al Señor de la misma forma, siempre va a ser bienvenido. ¿Ok? ¿Qué más? Un poquito acerca del liderazgo y para que sea sostenible y se pueda mantener a lo largo de la visión. Hemos aprendido, aunque de manera breve, en séptimo vamos a extendernos un poquito más sobre esto, acerca de la planificación estratégica, como una herramienta muy importante para el cumplimiento de algunos objetivos que nos pongamos como congregación en el cumplimiento de la visión que tenemos. Esta planificación estratégica hemos notado de que nos da pautas de cómo proceder. El riesgo de hacer una planificación estratégica es que en algunas circunstancias el plan se vuelve más importante que el trabajo en sí que hacemos dentro de la iglesia. Y hay quienes se desesperan porque no están siguiendo el plan, porque este mes teníamos que hacer esto y ahora no estamos haciendo aquello, y les da ansiedad por esa situación. La ventaja es obvia que por lo menos ya sabemos qué hacer y en qué momento hacer, y no es improvisado el proceso, sino que estamos siguiendo un lineamiento adecuado conforme al plan estratégico que nos hemos planteado. El plan seguramente se hace de 3 años, de 5 años, algunos hacen planes de décadas, eh, algunos simplemente lo hacen un plan operativo anual para un año, pero ya tienen por lo menos actividades previas preparadas con todos los elementos adecuados. Hemos avanzado igual acerca de gestionar el cambio. Les sugería el librito de John Kotter que habla acerca de los 8 pasos para generar un cambio. Eso es gestionar el cambio. Hacer gestión implica tener un proceso de pautas, pasos para que el cambio pueda producirse. Entonces, si queremos que sea sostenible, tratemos de seguir esas pautas en nuestra congregación. Cuando los cambios se hacen bruscos, rotundos, y queremos que sean inmediatos, eh, a veces no resultan, a veces generan trauma dentro de la congregación, no un trauma psicológico, ¿no? Sino como una especie de shock, incluso puede llegar hasta una división de la población, porque el cambio a muchos nos cuesta, estamos acostumbrados a un ritmo, a un proceso, y los cambios para algunos no son bien difíciles. También importante el desarrollo de líderes. Queridos pastores, ustedes tienen un llamado importante, el de hacer discípulos. Desarrollen líderes. El sábado hablamos de esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo como maestro de escuela dominical algún domingo falto y soy el único maestro de escuela dominical? La iglesia va a quedar en ese espacio acéfala, va a quedar sin el hermano que se encargaba de escuela dominical o sin el tecladista. Entonces, es mi responsabilidad cristiana ir desarrollando líderes en medio de la congregación. Hemos avanzado también un poquito de esto en el hecho de reclutar líderes, capacitarlos, consolidarlos y enviarlos. Entonces, que sea parte de su disciplina este proceso. Ahí es donde nacen las escuelas de líderes. Si tal vez tú no puedes dar todo el conocimiento, apóyate. Busca a quien sabe e invierte a personas que puedan capacitar a tus líderes. Muchas instituciones hacen eso. Contratan profesionales en dinámicas de grupos, en diferentes herramientas y capacitan a sus líderes. Y estos líderes, una vez ya capacitados, son pues los habilitados para capacitar a las siguientes generaciones. Entonces, cuando yo desarrollo liderazgo dentro de mi iglesia, me estoy haciendo un doble bien, porque la iglesia se va a beneficiar y porque yo también voy a tener en quienes confiar para que sigan este proceso.
de las tareas administrativas ya me voy a ir olvidando y me voy a encargar en lo que amerita probablemente para el crecimiento de la iglesia. Desarrollen líderes, eso va a ser un punto trascendental de su ministerio. Y mantengan la motivación de la congregación, mantengan la motivación alta también, sabiendo que lo que hacemos, como diría Pablo, cozan la carrera como si fueran los únicos que van a ganarla. Pero cozan con paciencia, cozan con determinación, motivados. Pablo tal vez la motivación sea a la corona, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es la motivación principal por la cual servimos. ¿Por qué queremos que la iglesia crezca? No por tener un nombre o un renombre sobre todos. ¿Por qué queremos que la iglesia crezca? Porque ese es el sueño que tenía el Señor, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y si la iglesia suya crece, amén, adelante, va a ser un gozo, yo creo que debería ser un gozo para todos nosotros. Y si el Señor lo está utilizando en gran manera, va a ser un gozo para toda la iglesia, ya que el Señor es finalmente quien está obrando dentro de nuestros ministerios. Por último, ya para ir haciendo las reflexiones y evaluaciones finales, hagamos reflexiones personales de cómo va nuestra visión. El tiempo pasa y a veces podemos ir procrastinando nuestras tareas, nuestras metas que nos hemos puesto. Es bueno hacer una reflexión personal si estamos avanzando en ese proceso, si estamos alcanzando nuestra visión. Y esto nos va a ir a hacer un proceso de probablemente adecuación, de cambios. Es bueno identificar si es que tenemos un crecimiento o no. Evaluemos. Podemos utilizar aquí la herramienta que hemos aprendido en clase, que es el FODA. En séptimo vamos igual a profundizar más herramientas de diagnóstico, pero el FODA puede ser una buena herramienta de diagnóstico, de evaluación, donde yo mido mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas, y en base a ella tomar decisiones. Es muy útil. Tenemos también un punto de reflexionar en qué vamos a hacer hacia el futuro. Cada año debería hacerse una reflexión a fin de año para decir, ya, este año hemos avanzado en qué. Y ahora, ¿en qué vamos a avanzar al futuro? ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué planes vamos a ir desarrollándonos? La planificación es importante, queridos pastores. El Señor vino con un plan y siempre recordaba, ¿no? Tenemos que hacer lo que está en el plan. En otras palabras, tenemos que estar haciendo lo que está escrito, porque a esto vine, sea lo que vine. Son frases que el Señor regularmente lo repetía entre sus discípulos. Hay un plan, no es improvisado. No es que estás viniendo a probar suerte, estás viniendo a ejecutar el plan que se tenía preparado para, en este caso, para la redención del hombre. Nosotros también, no está mal si hacemos un plan para este año, para esta gestión, así las actividades que hacemos, sea cualquier sea actividad, ¿no? Sea evangelismos, campañas, salidas, retiros, campamentos y otro tipo de actividades que hacemos, no sea una actividad al azar, no sea una actividad de, bueno, hacemos esto porque siempre lo hacemos, sino sea con un sentido, con un propósito, y principalmente para el cumplimiento de la visión que tenemos. Muy bien. Hasta ahí va a ser el contenido, queridos pastores, pastoras, hermanos. Les decía al inicio de esta clase, para mí va a ser una alegría si entre ustedes esta clase haya reflexionado en el hecho de desarrollar su visión para su congregación y tengan un sentido en el servicio que están desarrollando. Que el trabajo que han sido llamados por el Señor pueda ejecutarse con propósito, que cumplan realmente la visión que el Señor ha puesto en sus vidas, y ahí estamos para ir desarrollando todo eso dentro de la materia. Preguntas, comentarios, consultas, pastores, dudas. Sí, pastor. Licenciado, buenas noches. Buenas, pastor. Una pregunta. ¿Usted hasta cuántos años cree que un pastor debería predicar?
Mm, Les comentaba como testimonio en una enseñanza que escuché de David Ermachea. Él ya es mayor, sigue todavía enseñando, pero él decía, yo quisiera enseñar toda la vida, decía, pero sé que por razones biológicas el cerebro se deteriora y cuando el cerebro se deteriora empieza a hablar incoherencias, empieza a alucinar, empieza a olvidar y puede llegar a enseñar incoherencias también. Y él decía que le pidió a su familia que esté atento a sus enseñanzas y que cuando ya note que está enseñando cosas inadecuadas, que está hablando incoherencias, que está divagando en sus enseñanzas, lo que regularmente a veces pasa con muchos de nuestros pastores, ¿verdad? Que ya son ancianos y por naturaleza ellos empiezan a enseñar y se les da la palabra para que tal vez den un saludo y cuando ya se les da la palabra empiezan a divagar en la historia y pueden pasar 30, 40 minutos y solo tenía que dar el saludo. Entonces, bajo esa lógica, creo que es relativo la edad en la cual podamos enseñar o no. Va a determinar qué tan activos estamos, qué tan ejercitado esté nuestro cerebro también, porque el cerebro igual se tiene que ejercitar. Cuando tu cerebro deja de aprender, tu cerebro entra en un estado de reposo y empieza a deteriorarse. ¿Cómo activas al cerebro? Cuando aprende y trata de aprender un nuevo idioma, un nuevo instrumento, nuevos conocimientos, trata de aprender cosas que no sabías. Entonces tu cerebro, por esfuerzo, hace conexiones. Cuando nosotros ya, conforme avanzamos la edad, es más difícil aprender, claro que sí, por la edad misma. Pero mientras forces a tu cerebro a que aprenda, a que piense, por ejemplo, a jugar ajedrez, juegos de estrategia, hace que el cerebro analice, piense, toma de decisiones. Mantengan activo el cerebro, el cuerpo también se va a adaptar a esto. Si tu cerebro está activo, está sin deterioro y a nivel físico todavía puedes caminar y puedes hablar con tranquilidad, creo que tranquilamente superas los 65 años o quién sabe como algunos que otros que están mucho más de estos años. Pero si tú por jubilación o por cansancio te has jubilado y luego en tu etapa de jubilación te has relajado y te has quedado leyendo el periódico en el calorcito, por eso en el asilo, regularmente los adultos mayores, y he tenido prácticas yo preprofesionales en el asilo San Ramón, allá en la zona sur, se deterioran pues los ancianos porque están en un estado eh, de rutina, monótono. En la mañana reciben su comidita, en el día están en el solcito, algunos están con el periódico en el solcito, y esa inactividad hace que exista deterioro. Entonces yo les recomiendo cuando lleguemos a una edad avanzada, o si tenemos a papá o a mamá que todavía están en casa ya en avanzada edad y están llegando a un estado de reposo y tienen una vida muy monótona, hagámosle aprender alguna que otra cosa. Yo, por ejemplo, a mi mamá le estamos pidiendo que memorice versículos bíblicos. Entonces, como tareita, ella está ahí memorizando el versículo bíblico y después le preguntamos, mami, ¿qué versículos has aprendido? Ella nos cuenta los versículos que ha aprendido y qué está pasando. Su cerebro está tratando de hacer conexiones. ¿Le es más difícil? Claro que sí. Aprender va a ser más difícil conforme vamos creciendo, pero estas conexiones que les estamos ejercitando al cerebro nos va a mantener lúcidos. Si nosotros nos vamos a quedar estáticos sin aprender, nos vamos a hacer un mal a nosotros mismos. Por eso no es recomendable que al adulto mayor se lo asile y se lo vuelva alguien sin actividades. El hermano, hasta los 65 años que lo han jubilado, ya era bien activo, bien pensaba, activaba. Lo jubilaron y como que empieza a apagarse. En cuestión de un par de años, empieza a olvidarse, deteriorarse, y con el tiempo eso llega probablemente hasta tener demencia senil, olvida las cosas y se apaga. Entonces, si queremos evitar eso, ejercitémonos. Entonces, bajo esa consideración, no creo que haya una edad específica. Creo que un pastor, mientras tenga la lucidez en su predicación y no desvaríe, puede predicar hasta los años que desee. Pero pidamos a nuestra familia eso, ¿no? Que esté atento a nuestras prédicas
Y si estamos desvariando, si estamos ya divagando en la enseñanza, ya no tiene un sentido ni una coherencia. Y solo estamos haciendo anécdotas de nuestra vida, que a veces suele pasar por la edad. Entonces será un buen tiempo para despedirnos con dignidad antes de que empecemos a decir cosas que no dice la palabra o que vaya en contra de la palabra. Eso por lo menos es una posición personal. Me parece muy saludable lo que David Ormachea menciona. Yo lo sigo viendo de vez en cuando ahí en Facebook, así que está todavía hablando con mucha coherencia. Amén. No sé si hay alguna pregunta más, alguna consulta. Ok. Licenciado, buenas noches. Pastora, buenas. Una pregunta. ¿Cómo identificar un llamado de Dios? Muy bien. Al respecto del llamado, en la primera clase les decía como testimonios, y lo vamos a escuchar también dentro de los testimonios que vamos a recibir desde mañana, cada uno ha recibido un llamado bien particular. Algunos, por ejemplo, han recibido un llamado bien sobrenatural, estando en su cuarto, orando, y de pronto todo brilló y escucharon del Señor que les dijo, tú estás apartado para la predicación del Evangelio. Yo escuché ese testimonio de algún pastor colega y me impactó porque mi llamado no fue así. Algunos hemos recibido un llamado desde la predicación. El pastor hizo una enseñanza bíblica, predicó, tomó pasajes bíblicos y luego llamó e invitó y dijo, ¿quién de ustedes quiere entregar su vida al Señor para servicio hacia la predicación? Y ahí, como dice 6:8, uno dijo, heme aquí, envíame a mí. Y aceptamos ese llamado. Hay quienes han recibido un llamado desde la invitación de liderazgo, cuando el líder, el pastor principal, dijo, hermano, por favor, ayúdame con la predicación en esta iglesia, o en esta avanzada, o en este ministerio. Entonces es un llamado particular, personal. Hay quienes ni siquiera hemos recibido ni de parte de sobrenatural, ni por una predicación, ni por la imposición de algún líder o un ministerio. Simplemente hemos visto la necesidad y dijimos, aquí falta pastor, voy a tener que yo enseñar. Y saqué mi Biblia y me puse a enseñar. Igual es un llamado. Entonces, la forma en cómo hemos sido llamados es diversa. El detalle es tener la convicción de que ese instante en el cual hemos sido llamados realmente ha sido el Señor. Eso es lo que nos va a ayudar a permanecer a lo largo del ministerio. Si ese día en el cual he sido llamado por el pastor, he sido enseñado por el pastor, o el Señor me ha hablado en mi cuarto, así como Pablo camino a Damasco, yo voy a reafirmarme en eso y decir, no, ese día el Señor me llamó. Ese día fui yo apartado por el Señor y he empezado a servir. Además de ello, hay detalles particulares igual que es importante mencionar. La iglesia confirma el llamado del pastor. La iglesia, al sujetarse, al obedecer, al recibir de este pastor o de este hermano, el evangelista, cual sea su llamado, confirma el ministerio. Entonces, de esa manera, no hay una manera específica, precisa de decir, esta es la única forma como el Señor llama. En las Escrituras vemos diversas maneras como el Señor ha llamado. Así, pastora. Gracias, pastor. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, luego aquí. Pues. Bueno, si no hubiese ninguna pregunta, recuerden que mañana vamos a tener el espacio de presentaciones. Vayan alistándose los que no han presentado todavía. Vamos a empezar por los que tradicionalmente son virtuales. Los tengo también en lista, así que mañana van a jugarse su participación. Muy bien. Entonces, que tengan un buen descanso.